En la sesión pasada quedamos en lo último que vimos fue un problema, correcto, fue este problema de una transmisión de potencia rotacional con un sistema motor, el eje chico, con el diámetro, con la polea chica, y el otro, el conducido, que es la grande, ¿ya? Vimos la mayor complejidad que era descubrir dónde iba a resbalar, donde el ángulo de contacto es más pequeño, el beta es más pequeño, y eso en el motor. Y lo otro es la parte geométrica, encontrar el ángulo, ¿cierto? El ángulo alfa, eran las dos partes más complicadas que tenía el problema. Ahora vamos a ver el momento de rozamiento. El momento, ¿qué significa eso? ¿Qué momento habrá que aplicar a una pieza de sección circular, en este caso anular, cuando tiene una fuerza axial y aquí existe roce entre las dos superficies, entre este anillo y el piso? Entonces, ¿cuál es el momento necesario realizar para que esto gire? Esa es la idea, ¿ya? De manera que ahí tendríamos el momento de rozamiento, ¿ya? Aplicable a descanso de ejes, pueden ser embrague, freno, de forma cilíndrica, cuando se intenta girar el cilindro con un momento M, conocido, en este caso M0, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, claro, aquí el roce que existe entre el piso sería, ¿cierto? Y la pieza cilíndrica esta, en esta superficie que está acá, que es un anillo, es el que nos facilita que gire, se opone al roce, y para ello, para ver cuál es el momento que, en el caso límite, cuando yo empiece a girar, nosotros podemos tomar un elementito, tal como está acá en esta parte, un elementito de área, y si sabemos cuál es la presión multiplicada por el de área va a ser una fuerza normal, y cuando esto intenta girar, se va a poner el roce aquí, contrario al movimiento, ¿cierto? Va a ser hacia la izquierda, y ese sería en este elementito. Ahora, si multiplicamos por el radio, es un D momento. Y si integramos en todo el área, vamos a tener el momento que nos están pidiendo, que es este, ¿ya? Esa es la idea, eso es lo que vamos a hacer. Así que vemos la sección anular acá proyectada, ¿cierto? Ahí está. Ahí está el elementito que está separado en un ángulo teta con respecto al eje del X, que sería aquí, en este caso el eje X, ¿cierto? Sería este. Y ahí está el elemento. Y podríamos decir entonces que el de área, que es lo que nos interesa, sería igual a R multiplicado por d teta, que es el ángulo infinitesimal aquí, ¿cierto? Este elementito. R de teta sería esto, y como este elementito, cuando las distancias son infinitamente pequeñas, es un cuadrado, esta que sería la base multiplicado por la altura, que es un dr, nos da ahí aquel la sección. De manera que esa sería la sección. Si somos capaces de determinar la presión y la multiplicamos por la sección, vamos a tener la D fuerza normal, esa que está ahí, ¿ya? La D fuerza normal. Y ya sabemos que la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de roce nos da la fuerza de roce, y la fuerza de roce multiplicada por el radio variable, este R, nos daría un D momento, integramos en todo el área y tendríamos el momento. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces primero vamos a determinar, ahí han visto un coste, cómo sería esto. En realidad vamos a hacerlo en un área cilíndrica, aquí la perforación es para el otro lado, ¿cierto? Hasta el otro lado, no sería así como está aquí, pero sería el mismo caso, o sea, el tratamiento es exactamente igual, ¿ya? Tenemos que hay un radio de una perforación más chica que correspondería a esto, y hay un radio de la perforación del cilindro, ¿cierto? Que sería el exterior, que sería este, coincidiendo acá con este que está aquí, de aquí hasta acá, ¿ya? Y ahí está el coeficiente roce, aquí está el momento que trata de que gire esto, ¿ya? Entonces, podríamos decir que la presión que existe es constante, y la presión va a ser igual a la fuerza P, que es la fuerza axial, dividido por el área, y el área es pi por r cuadrado, por lo tanto, ¿cierto? Tendríamos nosotros que sacamos factor y nos queda R2 al cuadrado, que es el radio exterior, menos R1 al cuadrado, que es el radio interior,
Esta es el área completa en contacto y la presión, suponiendo aquí que es constante, lo cual es efectivamente así, si estamos lo suficientemente lejos de donde se aplica la fuerza, es constante, tendríamos la presión. Ahora la presión, si la multiplicamos por el de área, y el de área, tal como lo dije antes, sería el arco del elementito, que es R de teta, es el arco multiplicado por la altura, que sería, ¿cierto?, dr. Por lo tanto, es el de área, de teta dr, y por dr. ¿Ya? Y a nosotros podríamos decir que la fuerza normal, la D fuerza normal, la que está actuando sobre el elementito este, esta que está aquí, ¿cierto? Esa va a ser igual a la presión multiplicada por el de área. Y la presión vemos que es P, la fuerza P axial partido por el área del anillo, que es pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, ¿cierto? Y esto multiplicado por el de área nos va a dar, ¿cierto?, la fuerza, la D fuerza normal, P por de área. Y el de área ya está aquí, es R por de teta y por dr. Aquí está la fuerza normal, ¿cierto? Perdón, la presión, esta es la presión, y esto es el de área. Ese sería el dn. Si esto lo multiplicamos por el coeficiente roce, tendríamos la D fuerza de roce, ¿cierto? Que sería en el caso límite cuando ya empezara, está aquí, en rojo, esa es la D fuerza de roce. Y tendríamos entonces en el caso cuando ya empezara a girar esto, ¿cierto? Y el momento sería entonces igual a esa D fuerza de roce, ¿cierto? Multiplicada, ahí está, multiplicada por el radio, que es variable, lógicamente. ¿Cómo nos queda entonces? Nos queda mi, ¿cierto? Multiplicado por dn, aquí está, dn, pero esto a su vez multiplicado por el radio, por lo tanto aquí adentro nos queda, este radio nos queda ahora al cuadrado. ¿Ah? Y ahí está, de teta de r es lo mismo reemplazando acá. Acá tenemos que de f, ¿cierto? Ese que está acá, es igual a mi por dn, o sea, mi por p por r por d teta de r partido por pi r2 al cuadrado menos r al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por el radio, nos queda el radio al cuadrado, esto mismo que está acá, pero con el radio al cuadrado. Ahora podríamos integrar, pero tenemos dos variables, así que se integra dos veces. Integramos en el ángulo primero y después integramos en el radio. Y si integramos en el ángulo, la integral de teta, ¿cierto? Es teta entre 0 y 2pi. Y la integral en el radio entre R1 y R2. Por lo tanto, esta misma expresión que está aquí, está acá repetida, ¿cierto? Integramos entonces el ángulo primero y aparece el ángulo aquí, perdón, todavía aparece de teta acá, ¿eh? de R, debiera haber aparecido con el ángulo. ¿Ya? Y, y después integramos con en el radio entre R1 y R2 esto, y lo que nos va a quedar de la expresión, como está al cuadrado acá, ¿cierto? Es al cubo tercios, ahí está, el cubo tercio, ¿ya? Está reemplazado eso ahí, el ángulo, el de teta, se integra entre 0 y 2pi, porque es una vuelta completa, y lógicamente esto es 0, la segundo es 0, pero el primero es 2pi. ¿Ya? El ángulo entero es 2pi. ¿Cómo nos queda entonces? Se simplifica el pi con este, y nos queda 2 arriba, el 2pi de la vuelta completa, el tercio de mi por p por, aquí nos queda R2 al cubo de la integración menos R1 al cubo partido por, esto era el área completa, que es R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Aquí todavía se puede hacer una simplificación porque hay productos notables aquí, pero lo podemos dejar así nomás. ¿Ya? Y ahí tendríamos la expresión para el momento. Ese es el momento que hay que hacer para poder girar, de manera que podríamos decir, mire, al momento es proporcional a la fuerza axial. Claro, mientras más grande sea la fuerza axial, más grande el momento que hay que hacer para que gire esto. Y proporcional también, lógicamente, al coeficiente roce. Si la superficie tiene un buen coeficiente roce, aquí se puede generar un momento bastante grande. Y aquí estarían, ¿cierto? R2 y R1
Si R1 es igual a 0, quiere decir que es un círculo esto, ¿cierto? Es un círculo, no existe esto, no existe lo otro que teníamos anteriormente, que era, que es un centro, que a veces las piezas cilíndricas, al tornearlas hay el centro que le hace uno para tener entre la contrapunta, entonces, si no existe esto, si es un círculo completo, R1 es igual a 0. Si R1 es igual a 0, ¿cierto? Nos queda entonces que queda R2 al cubo partido por R2 al cuadrado, o sea, R2. Entonces, si R1 es 0, superficie circular de contacto, se simplifica esto y nos queda R nomás. ¿Cierto? Los cubos y los cuadrados que están abajo desaparecen, se simplifican, y queda entonces 2μ por P, 2/3 de μ por P y por R. ¿Ya? Y ese sería entonces el momento que hay que hacer para poder girar. Pero estos mecanismos se aplican no solamente para vencer el roce que hay acá, ¿cierto? El pivote que le llaman a esto, cuando está apoyado, ¿cierto? Como esto que está aquí. Aquí está un pivote, ese corte significa que sigue para allá, y esto es el alojamiento, ¿cierto? Y si uno quiere girar esto, va a depender del roce, claro, también depende de la fuerza axial. Pero también esto mismo es explicable para los frenos, ¿ah? Para los embragues, ¿ah? El freno que es un disco, entonces tiene presión por un lado y por el otro, y hay roce por los dos lados, ¿cierto? Y puede ser, o en los embragues también, ¿cierto? De manera que actúan por ambos lados, como en el caso del freno. Hay una fuerza que actúa por ambos lados y presiona la superficie esta para frenar, ¿ya? Entonces, esto mismo se utiliza en mecanismos como frenos, como embragues, ¿cierto? Para ver cuál es el roce necesario para justo en el momento que se empieza a girar, ¿ya? Empiezan todos estos. Y lógicamente aquí, si alfa, perdón, este es una, sí, está bien. Claro, sí, podríamos decir que esto no está puesto el ángulo alfa, sino que está en el siguiente. Tendríamos, ¿qué es lo que ocurre si en vez de ser superficies circular, las que están en contacto, en este caso anular, era un anillo, si fueran cónicas? ¿Ah? Y ahí tenemos nosotros que, ¿cierto? El contacto de una superficie cónica que es bastante parecido a lo que nos ocurrió con las correas planas y las correas en B, las trapezoidales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense que tenemos que está la parte que normalmente este es el motor, el momento motor viene acá, y hay un cono macho, podríamos decir, ¿cierto? Este que está aquí. Y va a hacer girar a la carga, el conducido, que aquí está el cono hembra que pertenece a esta pieza superior. Entonces, la idea es, conocida la fuerza axial que existe aquí, conocido el coeficiente roce y conocido el ángulo del cono, la pregunta es cuál es el momento máximo que se puede transmitir aquí. Aquí está el motor, el momento motor, y acá está el momento de la carga, que se opone, la carga no quiere que la mueva. Entonces, esto es bastante parecido a lo que vimos recién. Lo que sí, ahora las superficies que están en contacto no son anulares, sino que son el manto del cono. Es aquí donde se produce. Lo mismo que nos ocurría con la correa en B, la normal es perpendicular a la superficie. Ahora ya no está en el plano ¿cierto? No está perpendicular al plano que en un anillo. De manera que aquí, ¿cierto? Tenemos que aquí está dn y acá está, tomando todo, integrando todo, acá estaría un df. Y aquí estaría la horizontal, que sería dh. Lo que nos interesa, ¿cierto?, es cuánto vale dn en función del df, porque el df, perdón, es lo mismo que está acá, esta es la fuerza F total, ¿ya? Entonces nosotros podemos proceder de la misma manera,
si ese es el largo, ¿cierto?, en esta parte del cono, desde aquí hasta acá es S1 y desde aquí hasta acá es S2, lo que está en contacto es lo que importa, lo que no está en contacto no interesa. Si ustedes si se fijan, aquí hay una huelga, ¿cierto? Hay un espacio aquí. Lo que interesa es desde aquí, S1, desde aquí hasta acá, S1 tal como está marcado aquí, de aquí hasta acá, y el S2, que de aquí hasta donde hay contacto hasta acá, lo que está en contacto interesa. Entonces podríamos decir que S es igual a R partido por seno de alfa, donde alfa es este angulito, el ángulo del cono, ¿ya? Y de F es igual entonces a de N, esta que está aquí, multiplicado por seno de alfa, ¿ya? Esta sería la que está acá, esta proyección vertical, ¿ya? Pero de N es igual a la presión multiplicado por el de área, ¿ya? Es la presión multiplicada por el área, que es 2pi, la vuelta completa, de S seno de alfa, ¿cierto? Por ds. ¿Ya? Y de F, entonces, esa va a ser igual a 2pi por P, la presión, por seno de alfa al cuadrado, ¿cierto? Por S de S. ¿Ya? Bueno, al final, ¿cierto? F tendríamos que, tenemos el valor de F, ¿cierto? La fuerza ahí sería la sumatoria de todas las de F. Y finalmente, ¿cierto? Lo que nos va a dar, para que no enredar, lo puede revisar, se puede revisar esto tranquilamente, lo que nos va a dar es lo mismo que nos dio en antes y también que lo que nos ocurrió con las correas, ahí están todos los valores, ¿cierto? Y nos da entonces que el momento, ¿cierto?, que va a ser igual a la integral, va a ser igual a, es igual que el otro, ¿eh? Es 2/3 de mi por F, que es la fuerza axial, o P, esta F es P, por R2 al cubo menos R1 al cubo partido por R2 al cuadrado menos R1, pues exactamente igual, sí, pero ahora dividido por seno de alfa. Lo mismo que nos ocurrió entonces con las correas trapezoidal, que T sub L, la tensión mayor, es igual a T sub S, ¿cierto? A T sub S, por E elevado a mi y beta, que es el ángulo de contacto, pero cuando había las correas trapezoidal era dividido por el seno del ángulo, ¿eh? Del ángulo de la cuña, ¿eh? de la B, y como perdón, E elevado a mi por claro, la mi partido por seno, como el seno de alfa siempre era menor que 0, al dividir por algo menor que 0 da mayor, entonces el exponente de, y era más grande la diferencia entre las dos tensiones. Acá también ocurre lo mismo, ¿cierto? Al dividir por algo, por el seno de algo que siempre es menor que 1, al dividir por algo menor que 1, es más grande el momento. Ahí está la diferencia entonces entre tener superficies planas como esta, ¿cierto? Como esta, o tener una superficie cónica. Aquí entonces, ¿qué ocurre? Cuando T es cónica, vamos a tener cierto posibilidad de transmitir mayor potencia rotacional, se puede transmitir potencia más grande, ¿cierto? Con este mismo radio y con el radio, si es plano esto, con estos mismos radios. Si este es R1 y aquí hasta acá sería R2, ¿cierto? Este R2 fue un anillo. Por el hecho de ser cónico, se puede transmitir mayor potencia rotacional. Así de simple. Lógicamente que si el ángulo este es más chico, más grande va a ser la potencia rotacional o más grande el momento. Alguien podría decir, oye, qué interesante, porque si el ángulo es 0, estamos dividiendo por seno de 0, 0, y de algo dividido por 0 infinito, y transmitimos un momento infinito. No. En la práctica, ¿cierto? Si el ángulo viene a ser 0, esto es paralelo a eje. Y si es paralelo al eje, el cono macho, que sería este, pasaría de largo y no transmite ninguna cuestión. Entonces no, ¿cierto? No se puede llegar a ese extremo. Lo que sí, mientras más chico el ángulo, es más grande.
es más grande la posibilidad de transmitir. Por eso que se utilizan embragues que son cónicos, en fin. Freno no he visto frenos cónicos, pero sí se utilizan mucho los embragues, los acoplamientos. Sobre todo esos que acoplan y desacoplan el embrague. Y la utilidad más grande que hay es en las máquinas herramientas para transmitir potencia rotacional a la herramienta misma. Por ejemplo, cómo la máquina le transmite a la broca para que la broca o a una fresa. Para pequeños potencias rotacionales basta con los perros, estos de 3 puntas que tienen los taladros y que aprietan y con eso basta, pero si son diámetros mayores a media pulgada, que son 12,7 milímetros, uno por más que aprieta con la mano, ¿cierto? No va a poder apretar mucho porque no va a deformar tanto el acero. Y si el momento cuando uno está perforando es muy grande, va a girar la broca. Entonces nos sirven esos perros, los 3 perros que tienen los taladros, estos que son manuales, para transmitir grandes potencias rotacionales, lo que ocurre en las máquinas. Entonces ahí lo que se ocupa, aprovechando esto, ¿cierto? Se ocupa lo que se llama el cono Morse. El cono Morse es un cono que tiene un diámetro muy... ahí está. El cono Morse es este que está acá. El cono Morse tiene un ángulo muy pequeño, ¿cierto? De manera que aquí basta cuando uno enchufa esto, basta con la fuerza que uno puede hacer con la mano, que es re poco, para generar una deformación en los aceros que están en contacto, y esa deformación, ¿cierto?, produce una fuerza de contacto y un roce suficiente como para arrastrarlo solamente por el hecho de ser cónico. Tanto así que después no se puede sacar la herramienta. Para sacarlo se necesita una especie de cuña que es un botador. Es tan grande la fuerza que se genera con lo que apenas uno hace con la mano que puede transmitir grandes potencias rotacionales, ciertos fines, y puede transmitir, claro, sin que deslice. Acá hay otro mecanismo que es un accionamiento manual, un acoplamiento, si se fija, aquí está la superficie cónica, este es el motor, el momento motor, y este va con el momento conducido. Los dos ejes no están en contacto, sino que a través de esto. El roce es la superficie cónica. Aquí está lo que sería R1 o de su 1 hasta el otro lado, y este desde aquí, el contacto de ahí hasta acá sería el diámetro 2 o R2, que es la mitad. ¿Ya? Entonces uno con la mano hace una pequeña fuerza aquí, ¿cierto? Para que haya presión aquí entre estas dos superficies cónicas que están en contacto, aquí, y ya suficiente ya como para que este le transmita el momento rotacional a esta otra. Y después se ejerce para el otro lado la fuerza, ¿cierto? Y se separa aquí y se desacopla, acoplar o desacoplar. Aquí hay una aplicación para lo otro que vimos, para lo que vimos de los anillos. Y estos acoplamientos se producen, por ejemplo, en las máquinas de herramientas, el embrague, porque acopla y desacopla. Aquí hay un eje, que es el eje motor, acá, perdón, el eje conducido, acá está el eje motor, y uno con esta palanquita moviendo esto con una horquilla aquí axialmente, ¿cierto? Presiona las láminas. Aquí hay discos que son solidarios con el eje motor, este es el eje motor. Sería este disco, aquí está dibujada la mitad nomás, ¿cierto? Y este otro disco, y esta es la prensa que los comprime. En cambio, estos otros que están acá, ¿cierto? Este que está aquí, este que está acá y este que está acá son, ¿cierto?, del conducido. ¿Ah? Ahí se ve que están con el conducido. De manera que con la presión, es como un sándwich esto, porque aquí la presión le llega por un lado y por el otro lado. A cada disco del conducido, por este lado y por este otro lado. Por este lado, ¿cierto? Y así. Estos son los acoplamientos que existen en los tornos, pero ya no es manual, sino que es con un solenoide. Los tornos, para hacer los cambios de velocidad, si uno no desacopla la potencia, se hacen pedazos los dientes de los engranajes en la transmisión. Entonces se le quita la potencia
Igual lo mismo pasa en los vehículos también, ¿cierto? Se desacopla, porque se nos hace pedazo el mecanismo, la caja de cambio se hace retira. Entonces existe el mecanismo este del embrague, ¿no? Que se embrague a todo esto. ¿Eh? Como le dice el vulgo, la gente le dice embriague. Embriague también existe, pero eso significa otra cosa. ¿No? Y esto es un mecanismo. Ahí tenemos dos mecanismos cónicos, ¿cierto? Que son los que se utilizan acá, aprovechando, ¿cierto? Esto que acabamos de ver. ¿No? También se puede decir, mira, existen los frenos, ¿no? Aquí el mecanismo del freno, donde en vez de utilizar el círculo o el anillo completo, ¿cierto? Utilizan una parte del anillo. En vez de esto que está acá, en vez de utilizar el anillo completo, utilizan un sector nomás, una parte, ¿cierto? Una parte nomás. Y también con un sándwich está el disco y por ambos lados se depresiona, por un lado y por el otro lado. ¿Ya? Entonces hay roce por los dos lados. Eso es lo que ocurre en las pastillas de freno en los vehículos, en los automóviles. Tienen bastante aplicaciones esto en la práctica, pero también hay algo que nos vemos esto de los conos, ¿eh? Y lo que puede ocurrir con un ángulo muy pequeño. ¿Eh? Que al final no, lo que hacemos con las máquinas, esto con las brocas y las fresas que vienen ya con el cono preparado y se inserta en el husillo, que es el eje principal de la máquina, después para sacarlo hay que sacarlo con un botador. ¿Eh? Sin embargo, uno lo mete así con la mano nomás. Bueno, el otro roce que es muy, muy importante es lo que llamamos roce rodante. Importante, porque indudablemente el roce rodante es bastante más chico que el otro, que el deslizante. Y eso ya lo descubrió el ser humano cuando, mucho antes de los súmeros que inventaron la rueda, se supone. Pero antes de la rueda, el hombre ya utilizó rodillos para mover piedras, para mover cargas grandes, ¿cierto? Y esos rodillos no los mandaba a fabricar a una maestranza, sino que eran troncos de árboles. Cortaba el árbol y los colocaba debajo de las piedras para que poder mover esas tremendas moles. ¿No? Entonces, claro, ya sabía el ser humano ahí, había descubierto que el roce rodante era mucho más chico que el roce deslizante. Entonces podía mover grandes cargas. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos nosotros que hay un cilindro que si fuese rígido, total y absolutamente rígido esto, no se produciría esta deformación que hay acá, que está exagerada, desde luego, por motivos didácticos. Aquí estamos tratando de mover esto hacia la derecha con esta fuerza F, acá está la carga Q, y bueno, está la reacción. Si esto fuese absolutamente rígida, las dos, tanto la rueda o rodillo, como la superficie, el plano, no habría deformación, y si no hay deformación, lo normal se ubicaría en este punto. Y si se ubicara la normal en este punto, para mover una carga Q, que podría ser de muchas toneladas, nosotros podríamos empujar con una pluma esto y esto se va a mover hacia allá. ¿Cierto? Porque no hay que vencer a ninguna fuerza. Hay que vencer la inercia a esto, va a empezar a agarrar vuelo para la derecha. Pero sabemos que eso no ocurre. Eso no ocurre en la práctica. ¿Sí? ¿Cuál es la observación? No, que hay como una altura, ese como espacio U. Claro, lo que pasa es que si fuese rígido no existe esa deformación que es elástica. ¿Eh? ¿Ya? Si son rígidos los dos cuerpos, este y este otro, no existiría esta deformación. Y si no existe esa deformación, para mover una carga, ¿cierto? Con una pluma, una pluma de un ave podía empujar esto con un pelo y se va a mover. Imagínate 20 toneladas moviéndolo con un pelo acá. No, sabemos que eso no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no existe la superficie rígida. Y ahora sí llegamos a esto. Sino que hay una deformación elástica. Una vez que pasa la rueda, ¿cierto? Esto vuelve a quedar con la forma, está exagerado aquí la deformación. ¿Qué significa eso? Que si se deforma esto, ¿cierto? Ya la fuerza normal no se ubica aquí, porque la carga no va a estar aquí, la reacción normal no va a estar aquí, sino que está corrida para acá, porque se deforma esto. Aquí la carga se distribuye en todo este arco. Por lo tanto, la reacción estaría aquí, y aquí está la fuerza normal, y aquí está la fuerza de roce, ¿cierto? La roce que ocurre acá, el roce rodante. ¿Ya? Eso es.
Mientras más rígidos sean los dos materiales, mientras más rígido sea el de la rueda y del riel, podríamos decir, N está más cerca de acá. Es más chica la deformación. ¿Cierto? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, entre la rueda del ferrocarril y el riel, que son bastante rígidos. De manera que, cierto, esto es muy pequeño. Pero si fuese una superficie de un material más blando, va a ser más grande, ¿cierto? La deformación esta, y se corre más hacia la derecha, se inclina más R, con un ángulo θ más grande. Entonces, en este caso, lo que se hace es lo que se mide cuánto se corre la normal, ¿cierto? Cuánto se corre, ¿cierto? Para acá. ¿Por qué motivo? Por la deformación elástica que ocurre entre estos dos elementos. Y eso es lo que se conoce con el nombre del roce rodante. Esta distancia F es la que se conoce con el roce rodante. Y esto está tabulado. Entonces, si es así, nosotros podríamos decir, ahora sí que podemos calcular cuál es la fuerza F, porque podríamos hacer momento con respecto a este punto, al punto P. Entonces tenemos que estar el momento que hace la fuerza normal y la fuerza de roce, ¿cierto? Y el momento que hace la fuerza normal es N, la fuerza normal, que está claro que N es igual que Q, N multiplicado por esta distancia F, que es lo que está tabulado. En el momento que se va a mover esto hacia la derecha, el momento con respecto a este punto, los momentos positivos que hace N y que hace la fuerza de roce, ¿cierto? La fuerza de roce pasa a la distancia U que está aquí, ¿cierto? Porque esto se deformó, ¿cierto? Hay una cierta altura acá, pero de aquí hasta este punto es la distancia U. Entonces sería el momento positivo N por F más la fuerza de roce por U menos la fuerza esta multiplicado por R es igual a 0. Eso es, ¿cierto? Ahí está. Pero si θ es un ángulo muy pequeño, ¿cierto? Nosotros tendríamos que, claro, el arco seno de F partido por R es muy pequeño. Nosotros, sabiendo que F es roce rodante, que lo sacamos de tabla porque ya se han hecho ensayos, ¿cierto? Para ver cuánto es ese valor que se separa de la vertical, la fuerza normal, nosotros y la distancia, ¿cierto? Esa R por 1 menos coseno θ, que su es despreciable, si despreciamos entonces el momento que aporta la fuerza de roce, que es la fuerza de roce multiplicado por esto que es despreciable, esto se hace igual a 0, y nos queda solamente positivo N por F menos P por R igual a 0, ¿cierto? Ahí N por F menos R o sea, F por minúscula, que el coeficiente roce rodante, por N, menos R por F igual a 0. Se desprecia entonces la fuerza de roce multiplicado por U, porque es una distancia muy pequeñita cuando es muy rígido los materiales, ¿ya? Esta distancia. Y ahí aquí sacamos inmediatamente cuánto vale la fuerza que hay que hacer, F. F es igual a N, y N es igual a Q, ¿cierto? Por la fuerza, perdón, por el coeficiente roce rodante partido por R. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, mientras más grande sea el radio, más chica va a ser la fuerza. Mientras más grande sea el radio de la rueda, ¿cierto? Más chica va a ser la fuerza. Así de simple. Claro, mientras más grande sea la normal, mientras más grande sea Q, también va a ser más grande la fuerza, ¿cierto? Que hay que hacer para mover esto. O sea, ya no lo podemos mover con un pelo. ¿Eh? Porque no se ubica justo ahí, sino que se desplaza un poco. Hay toda una distribución de la fuerza porque hay una deformación elástica aquí, ¿cierto? Donde la reacción, porque tienen que ser estas tres fuerzas concurrentes, aquí está la fuerza R con sus dos componentes N y FR, todas las tres tienen que concurrir a este punto. Y aquí está el ángulo, ¿cierto? Que se mueve, ¿cierto? Y este valor está tabulado. A ver, ¿qué es lo que es esto? 0 contra 0, en fin. Ya, es tanto el coeficiente, es tanto lo que es algo, son valores 0,0 y algo. Eso es. Por eso entonces que sí hay que hacer fuerza para empujar esto.
No basta con que sean rodillos, ¿cierto? Hay que conocer cuál es la dureza que tiene el rodillo y hay que conocer la dureza del piso. Si el piso es algo blando, ¿cierto? Que se va a deformar, va a ser más grande la fuerza. ¿Ya? Es más grande. Antiguamente las carretas que se usaban, ¿cierto? Eran, claro, eran con una llanta de acero, ¿cierto? Y se tenían que mover contra el piso que era de tierra. Entonces cuando llovía se ponía blando el piso y se hundían las ruedas. Y se hundían. Y mientras más se hundían, ¿cierto? Mientras más se hundían, más grande, más se separaba esto, más grande el coeficiente Rosso-Rodante, esta distancia era más grande y este también más grande. ¿Eh? Lógicamente, cuando llegaba el barro hasta la masa de la rueda, que es este punto, la masa del centro, la rueda tiene masa, tiene la llanta y tiene los rayos que aquí no están, ¿cierto? Entonces, cuando llegaba hasta la masa, el barro, era imposible mover la carreta. Y de ahí nace el término ese que cuando alguien está muy mal, chuta, ¿no? Está hasta las masas. No, no es una grosería, sino que hasta las masas. Y en el tiempo de la colonia cuando se movían en carreta. Es lo que ocurre con el roce rodante. Entonces, si nosotros tenemos piezas que son de acero y además las templamos, va a ser mucho más duro, va a ser mucho más chica la deformación elástica, es mucho más chica la distancia U, ¿cierto? Por lo tanto, y más cercano va a estar la normal a la vertical acá, esta distancia F es más chica y va a ser menor la fuerza, ¿cierto?, que tengamos que hacer. ¿Eh? ¿Sí? Por eso si los rieles de los ferrocarriles no fuesen de acero, un acero especial, sino que fueran de cobre, por ejemplo, chuta, tendrían que hacer una tremenda fuerza y tener una tremenda potencia ahí del motor para poder avanzar. ¿Eh? Sobre algo que aunque se deforme elásticamente, se deforma mucho elásticamente y aumenta esta distancia. Esto es muy útil para los casos, claro, como el que estamos hablando, pero también para casos como de los molinos que existen en la gran minería, ¿cierto? Los molinos que son unos tremendos tambores que miden como unos, qué sé yo, unos 4 o 5 metros de diámetro, ¿cierto? Una cosa así, y por qué sé yo, unos 12 metros de largo, en fin. Y descansan sobre, no el eje, sino que sobre rodillos, ¿ah? Sobre rodillo. Entonces, ¿cuánto es la energía, cuál es la potencia para hacer girar esta cuestión? Entonces, si no existiera el roce rodante, si no hubiera deformación elástica entre la llanta del tambor y los rodillos, eh, sería cero. Con la mano un viejo le da vuelta, no, pero no sabemos que eso no ocurre. Entonces la deformación, esto nos permite, ¿cierto?, llegar a resolver cuánto es la potencia que se requiere, ¿cierto?, para en tanto tiempo alcanzar una cierta velocidad. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Ahora, en las aplicaciones ya la habíamos visto, la aplicación en freno, esto es lo que se llama el freno más ordinario, el PRONI. Yo recuerdo en la práctica haber tenido que ocupar un freno PRONI, pero totalmente burdo, era un cuartón, un palo así de madera, de 4 por 4 pulgadas o más grueso que eso, y para tratar de parar un tremendo motor, porque no tenía freno y estaba balanceándolo, entonces yo necesitaba detenerlo para no esperar tanto tiempo, y no existía freno, entonces se cortó la energía y tuve que palanquear contra el suelo y contra el tambor, contra el acoplamiento, para que detenerlo antes. ¿Eh? Y este es el freno PRONI. Es tal como esto, imagínense que yo estoy empujando con un palo acuñado así, ¿cierto? Aquí, y empujando así para hacer fuerza normal, de manera que esto se detenga. Este es el PRONI. El más ordinario de todos los otros ya son un poquito más sofisticados. Este es de cinta, es un freno. Aquí está la rueda con potencia rotacional, ¿cierto? Ahí está el momento. Y nosotros le aplicamos, aquí hay una palanca y aquí está pivoteado, hay un pasado liso y aquí hay una cinta. Deja que cuando nosotros tiramos con la mano para allá, mientras más grande sea esta distancia B,
mejor, más chicas hacen la fuerza, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Que acá hay una tensión mayor y hay una tensión menor. Si esto está girando así, esta va a ser la tensión mayor y esta va a ser la tensión menor. Profe, ¿cierto? ¿Sí? De es manera que al final, parecido, es ¿sí? parecido como al freno que se usa en la bicicleta, cuando se ponen estas pastillas que frenan la parte metálica de la llanta de la rueda. No, yo diría el freno a la bicicleta es más parecido al freno del auto, ¿ah? Porque es un pedacito en todo el arco que es toda la bicicleta, ¿cierto? ¿Sí? Pero es parecido al freno del auto, pero en forma cónica, porque si tú te fijas, el freno no es paralelo los dos, sino que son inclinados, ¿te fijas? Son inclinadas. Claro, son inclinados. Entonces tiene la ventaja de la inclinación, ¿ya? Es más parecido a ese. Este no, este se ocupa, este freno se ocupa, pero en el laboratorio de tecnología mecánica nosotros teníamos este freno, ¿ah? Lo teníamos para un dispositivo que servía para balanceo dinámico. Y para parar nomás, no es que estuviéramos mostrando, está el freno que era una antigua máquina de la universidad, que la rescatamos nosotros porque ya le iban a botar a la basura, pues, y la aplicamos hoy, que era un freno de cinta, ¿ya? Entonces quedan las dos en tensión, queda tanto esta como esta, ¿cierto? Y va a girar, va a frenar tanto si gira a contrario a los puntos de reloj como si gira a favor de los puntos de reloj. ¿Ya? Este es el freno de cinta. Y existen otros un poquito más sofisticados que son de cinta también. ¿Ya? Ya te lo mostré, que es el freno de disco. Los tornos tiene este disco, ¿eh? Pero en vez de hacerlo con, mecánicamente empujando esto, se hace con solenoide. Entonces actúa el solenoide y comprime esto y hace los sándwiches acá, los discos que pertenecen al motor y los discos que pertenecen a la carga, al conducido que está para acá. ¿Eh? Y se desacopla para hacer los cambios de velocidad cuando uno quiere trabajar más rápido, en fin, dependiendo del material que esté trabajando. ¿Eh? Y ahí son, lógicamente, no es antiguamente era con la palanca, pero hace mucho tiempo, los tornos de la universidad, los primeros eran así, unos que se construían en la universidad, porque la universidad construía máquinas de herramientas, tornos, fresadoras, cepillo, en fin. Estaba la fundición y los alumnos de los cuartos de oficio fabricaban esas máquinas, las hacían. En el hall de montaje, lo que hoy en día el patio de invierno, qué sé yo, estaba lleno de máquinas de herramientas y los jóvenes que eran del cuartos de oficio hacían esas máquinas. Con el tiempo pues cambiaron, ¿ah? Ya cambiaron más o menos por el año, como los años 50 y tienen que haber llegado, como el año 52 tienen que haber llegado a los tornos Mauser, que son los que todavía están por lo menos en Valparaíso. ¿Ah? En Santiago son los tornos chinos, que son mucho más modernos, ¿cierto? Este que está acá es interesante, porque esto es parecido a esto, ¿ah? Pero esto no es un freno, sino que es la llave de cadena. La llave de cadena es la que ocupan aquí. Esto incluso lo que están mostrando acá, este es el filtro de aceite de los vehículos, ¿sí? Mirado desde arriba. Entonces, para apretarlo, en realidad uno puede apretarlo con la mano, ¿ah? El filtro de aceite, pero para soltarlo ya es más complicado. Entonces, el mecánico, ¿cierto? Lo que hace, utiliza esta llave que es de cadena. Aquí está el bastón y aquí está la cadena de la vuelta. Entonces, en este caso, estaría apretando. Y si lo coloca para el otro lado, estaría soltando. Lógicamente es cierto que si tira así con lo que está haciendo aquí, la tensión mayor, ¿cierto?, va a ser esta y esta es la tensión menor. Y arrastra esto, lo hace que gire en el sentido del punto de reloj, lo cual significa que estaría apretando, ¿cierto?, el filtro. Después lo hace al revés. ¿Ah? Esta es la llave de cadena que la utilizan, ¿cierto?, los mecánicos automotrices. Este otro cono Morse, que es, ¿cierto?, cómo actúa el cono. Este es un embrague. Tenían las máquinas en la universidad. Había un solo eje que estaba a todo lo largo de las naves, en todo lo que son las salas C, la C227 o 226, esa parte, toda esa nave era el taller metal mecánico, que era inmenso. Entonces ahí tenía los tornos USM
y los tornos USM se acoplaban, estaban a un eje, todos venían las correas, y a un eje alimentaba, pero uno con la mano accionaba de manera que trabajaba mi torno o no trabajaba. El eje siempre estaba girando, el eje, pero mi máquina giraba cuando yo le aplicaba, ¿cierto? Con esto, el acoplamiento que era manual, ¿ah? De esta manera. Bueno, los frenos, existe el freno de disco, que es el freno del automóvil, y aquí parecido al de la bicicleta, lo único que el contacto es cónico en la bicicleta, ¿cierto? Donde están las pastillas por ambos lados, y las pastillas son, ¿cierto?, con una pieza que llega la presión hidráulica, o puede ser neumática en algunos casos, entonces comprime las pastillas de freno, las comprime contra el disco, por ambos lados. ¿Eh? Y este es el disco de freno que es solidario con la rueda, ¿cierto? Claro, con el eje de la rueda. Y el freno diferencial, que es este interesante, porque en este no está en cero, no viene para acá, sino que hay una diferencia. Acá hay entonces está el largo que podríamos llamarle M1, que es este, y M2 es este otro. Podrían ser iguales eventualmente. La cosa es que aquí uno aprieta con la fuerza F y se produce, depende de dónde esté girando, si está girando para allá, este va a ser el T mayor, T sub L, y este va a ser T sub S. Si esto gira para el otro lado, se invierten. Y dependiendo de la diferencia entre M1 y M2, podría llegar a frenarse solo, autofrenarse, el freno diferencial. El freno de tambor y zapata, el freno más común, el que más conocemos, el que están los ascensores, que están las grúas, en fin. ¿De qué se trata? Hay un tambor de freno que es solidario con el eje de la carga, ¿cierto? Entonces el ascensor sube, pero cuando llega el momento que uno lo desenergiza porque no quiere que siga subiendo y llegar al piso que corresponde, pero cuando uno desenergiza, actúa, ¿cierto? Hay un solenoide que separa esto, ¿cierto? Que separa estas dos zapatas. Aquí está la zapata. Esto es lo que se llama la zapata. ¿Ah? Este es el tambor y esta es la zapata. Y la zapata lleva aquí, está marcado en negro, la balata, que es de un material especial. Esta es la que está en contacto, es la que tiene un muy buen coeficiente roso con el freno. Y lo mismo acá. Es que si uno aprieta esto, y lo aprieta con la tensión, esta que puede ser de resorte, puede ser hidráulica, en fin, se aprieta esto, ¿cierto? Se juntan estos dos, presionan y frenan. Pero cuando está, y eso va a ocurrir cuando no hay energía, actúa esto. Pero cuando hay energía, aquí el solenoide separa estas dos cuestiones, y al separarla esto queda libre y puede girar. Hay energía y puede girar. ¿Eh? Esto es lo que ocurre entonces con todas las grúas esas que uno ve en los puertos, qué sé yo, las grúas también que las ven en las construcciones, los ascensores también tienen este mismo tipo, ¿eh? El freno de tambor y zapata. Aquí está explicado un poco mejor. Aquí está con el tambor, ¿cierto? Donde se produce externamente la fuerza, ¿cierto? Y aquí es donde actúa la fuerza que puede ser accionada, ¿cierto? Con un resorte, como en este caso, o puede ser accionada hidráulicamente o neumáticamente, ¿cierto? Y comprime las zapatas, ¿cierto? Y las balatas que van tocando acá y frenan esto. ¿Eh? O puede ser con el automóvil, que es al revés, ¿cierto? Actúan, este es el disco, que es un tambor por el lado interno, aquí es externo el tambor, aquí es interno. Entonces aquí, ¿cierto? Lo que hace es empujar para afuera. Al empujar para afuera hay presión de la balata contra el tambor. Entonces aquí internamente el tambor, acá externamente. ¿Eh? Esos son los frenos más bien conocidos. ¿Eh? Y sería todo con respecto al roce, y ya ahora tendríamos que entrar al tema siguiente, a menos que tenga alguna consulta, Pablo. No, por ahora no tengo dudas. Ya, ok.
Hay muchos ejercicios aquí de aplicación que lo que estamos viendo que son muy mecánicos. ¿Ah? Por ejemplo, el cono Morse es una cuestión bastante mecánica. ¿Eh? Bien, el siguiente tema que ya debiera mostrar, ¿cierto? Es con eso terminamos la parte estática. Poco tiempo nos queda. Con esto de cortar tanto las clases tenemos dificultades. Compartir pantalla y tenemos entonces el trabajo virtual. En mecánica, y no solamente en mecánica, uno puede transformar los problemas para hacerlo lógicamente más fácil. Por ejemplo, hay problemas que son de estática que uno los puede transformar en dinámico, no por complicar la vida, sino que por hacer más fácil el problema, más corto. Y al revés, uno de repente tiene problemas dinámicos donde hay rotación, donde hay movimiento, hay aceleración, y los transforma en un problema estático a través de la fuerza y pares de inercia, la fuerza de inercia y pares de inercia. Y con eso lo transforma en estático y lo puede resolver con un problema estático. Lógicamente, que transformar el problema, un problema estático en dinámico y un dinámico en estático, es cuando hay ventaja matemática. Si no lo hubiera, no es por sacrificarse, no más cierto, mortificarse inútilmente. Es posible que en la realización de problemas uno llegue y lo analiza, esto es más fácil y más corto que hacerlo del método tradicional de las leyes de Newton. Lo que pasa es que pasa lo mismo que con el deportista, ¿cierto? El deportista se prepara no para la prueba que va a hacer, sino que se prepara más allá, es en entrenamiento, ¿cierto? Para llegado el momento que tenga que aplicarlo, no le cueste. Lo mismo acá. De repente van a aparecer problemas que son didácticos, son más bien académicos, o sea, es para que el alumno se entrene resolviendo problemas difíciles. Lógicamente esos problemas difíciles no debieran aparecer en el certamen, donde uno quiere medir cuánto aprendió el alumno. El trabajo virtual. El trabajo virtual, entonces, cuando estamos hablando de trabajo, significa que va a haber movimiento, porque hay fuerza multiplicada por desplazamiento, o sea que ya no estaríamos, estamos transformando un problema dinámico. El trabajo es el producto, sabemos, entre dos vectores, el vector fuerza aplicada a un cuerpo y el desplazamiento S, que experimenta el cuerpo. ¿Ah? Lógicamente que el desplazamiento en la dirección de la fuerza o la fuerza en dirección del desplazamiento, eso es el trabajo. ¿Ya? Ahora que si tenemos un cuerpo y le aplicamos una fuerza y este se desplaza S, que desde aquí hasta acá, lo que está punteado, ¿cierto? Ahí se hizo un trabajo, ese es el trabajo. Ahora, si la fuerza está inclinada, ¿cierto? Lógicamente que el trabajo que ejecutó la fuerza durante el desplazamiento S, que fue desde aquí hasta acá, ahí se desplazó esta pieza, el trabajo va a ser la fuerza multiplicada por el desplazamiento por la misma dirección, va a decir el producto punto. Aquí valen las dos cosas, o la fuerza se puede dar en la dirección del desplazamiento, como ocurre acá, acá es el desplazamiento, de aquí hasta acá, sí, pero en dirección de la fuerza es esto que está acá. ¿Ya? O la fuerza en la dirección del desplazamiento, a lo mismo, porque finalmente el seno del ángulo, el ángulo teta, que es el ángulo comprendido entre los dos vectores, que es el vector S y el vector fuerza. Pero el producto punto es por el coseno del ángulo. ¿Ya? De manera que tendríamos que el desplazamiento virtual del S de una partícula es un desplazamiento infinitesimal hipotético. ¿Qué significa? Que no tiene por qué ocurrir necesariamente, pero podría tener lugar, de acuerdo a las restricciones del problema, ¿cierto? Eso es un desplazamiento virtual. También podríamos decir que el desplazamiento angular virtual de una recta, porque una recta puede girar, un punto no pueden describir que rota. El desplazamiento virtual de una recta, que es angular, aquí va a ocurrir, ¿cierto? De un cuerpo rígido, también puede girar un cuerpo rígido, que es delta phi, el otro es un delta S, el desplazamiento virtual lineal, el angular es delta phi.
es un desplazamiento angular infinitesimal hipotético, que no tiene por qué ocurrir necesariamente, pero sí podría tener lugar. ¿Ya? Entonces tendríamos que el trabajo efectuado por una fuerza constante F durante un desplazamiento S, de la fuerza S sabemos que es igual el W, trabajo, aquí se utiliza la nomenclatura inglesa, W, es igual a F por S por el coseno del ángulo θ comprendido entre los dos vectores. El producto punto, por lo tanto, ¿cierto? Por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y es un escalar, lógicamente, el producto punto nos da un escalar. ¿Ya? Y el W entonces es F por el coseno θ, ¿cierto? Por S, o es F multiplicado por S coseno θ, da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo, ¿ya? Ese es ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando es infinitesimal? Ahora, bueno, si F habría durante el desplazamiento, habría que integrarlo, ¿cierto? Es F coseno θ, que sería, ¿cierto?, el ángulo que tiene con respecto al movimiento, a la trayectoria, multiplicado por ds. Este sería el trabajo. ¿Ya? Y el trabajo realizado por un momento durante un desplazamiento angular phi, que W es igual a T por phi, ¿cierto? Donde T es el momento y phi es el ángulo en radianes, lógicamente. El trabajo realizado sobre un cuerpo por un sistema de fuerza y pares de fuerza es la suma algebraica de los trabajos realizados por todas las fuerzas y todos los pares, pero por separado. ¿Ya? De manera que tendríamos, ¿cierto?, que si hay una fuerza acá, hay un conjunto de fuerzas, un sistema de fuerzas, F1, F2, F3, en fin, y el desplazamiento que va a ocurrir es este. Este es un DS, que es un desplazamiento hipotético, virtual, ¿cierto? Nosotros podríamos sacar el trabajo que hace cada una de las fuerzas durante este desplazamiento. Entonces tendríamos que los ángulos que existen con respecto a la recta del desplazamiento, F1, este sería θ sub 1, F2 sería θ sub 2, nota F2 que está acá, multiplicado por θ sub 2, y F3 multiplicado por θ sub 3. Nota que θ sub 3 es mayor de 90 y coseno de algo mayor que 90 es negativo, y es negativo efectivamente. Mientras el desplazamiento es para acá, la fuerza, la proyección es para el otro lado, o sea, el trabajo es negativo. Efectivamente, sale inmediatamente. Que ¿cuánto vale el trabajo acá? El trabajo, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, delta W, esa delta, es el trabajo efectuado por un sistema de fuerza y o pares de fuerza durante un desplazamiento virtual, lineal, delta S, o angular, delta phi. ¿Ah? Esto sería el torque multiplicado por el delta phi. De manera que nosotros tendríamos que, realmente, el trabajo virtual, el trabajo que nos va a permitir resolver los problemas estáticos de una forma mucho más corta, va a ser F1 por delta S por el coseno de θ sub 1 más F2 por delta S por el coseno de θ sub 2 más, ¿cierto? Así, Fn por delta S por el coseno de θ sub n. Pero después vienen los pares, más si existe un momento, ¿cierto? C sub 3 por delta phi, perdón, C sub 1 por delta phi sub 1 más finalmente C sub n por delta phi sub n. O sea, la suma de los momentos, los trabajos producidos por la fuerza más los trabajos producidos por los momentos. ¿Ya? Entonces, en este caso que estamos viendo, no hay momento, por lo tanto la expresión queda reducida a las fuerzas nomás. Son el trabajo, ¿cierto?, virtual efectuado por las tres fuerzas, en este caso sería F1 por delta S, ese desplazamiento hipotético, por coseno de θ sub 1 más F2 por delta S por coseno de θ sub 2 más F3 por delta S por coseno de θ sub 3. Nosotros nos damos cuenta que podríamos sacar factor común delta S. Y si sacamos factor común delta S, nos queda F1 coseno de θ sub 1 más F2 coseno de θ sub 2 más F3 coseno de θ sub 3. Y esto, el paréntesis, en un sistema que está en equilibrio,
necesariamente el paréntesis es cero, porque es la suma de las fuerzas en una determinada dirección, en la misma dirección, ¿cierto? Entonces la suma todo esto, necesariamente en un cuerpo que está en equilibrio es igual a cero, ¿sí? Por ejemplo, si el eje de las X, ¿cierto? El delta S está en dirección X, esto sería F sub 1 por coseno de teta sub 1, que sería entre la fuerza y X, y este entre 2 y X, este entre 3 y X. O sea, la suma entonces de la componente en dirección X, y esto tiene que ser igual a cero, efectivamente, ¿ya? Entonces, si hay equilibrio mecánico, eso es igual a cero, lo que tiene paréntesis. Y el trabajo virtual efectuado por la fuerza, ¿cierto?, externa al cuerpo, de un cuerpo que está en equilibrio, debe ser igual a cero. Pero este es un sistema ideal, porque no hemos considerado para nada que haya roce, y no hemos considerado para nada que haya deformación elástica, o sea, un sistema ideal, que no hay disipación de energía, ni hay almacenamiento de energía. Disipación es roce, almacenamiento es deformación, ¿cierto?, elástica. Entonces, para un sistema ideal, ¿cierto?, que está en equilibrio, la sumatoria de todos los trabajos, ¿cierto?, efectuados por cada una de las fuerzas externas es igual a cero. ¿Y la fuerza interna qué pasa? Ah, no, se anulan los trabajos, ¿eh? Se anulan entre sí. Son las fuerzas externas. Y esto nos permite resolver los problemas, porque finalmente no todas las fuerzas hacen trabajo, solamente algunas fuerzas hacen trabajo. Y esto se reduce enormemente, y esta es la gran ventaja que tiene el sistema de el trabajo virtual con respecto al equilibrio mecánico aplicando las leyes de Newton, ¿cierto? Porque acá en ese hay que meter toda la fuerza. Puede que alguna fuerza no tenga proyección en la dirección X, en dirección Y, pero hay que estar, todas las fuerzas tienen que estar ahí. En cambio acá no hacen trabajo las fuerzas que no se desplazan, ¿cierto? Y tampoco hacen trabajo durante ese desplazamiento virtual hipotético. Y tampoco hacen trabajo las fuerzas que sí se desplazan, pero se desplazan perpendicularmente al desplazamiento, ¿cierto? Entonces, si es perpendicular, el coseno de 90 grados es cero, por lo tanto, ni las fuerzas que no se desplazan, ni las fuerzas que se desplazan perpendicular al desplazamiento, hacen trabajo. Entonces, sí se reduce y así las ecuaciones nos quedan más simples. Y esa es la base, ¿cierto?, del trabajo virtual, cuyo ejemplo vamos a ver ya en la próxima clase, porque ahora ya nos pidió la campana. Antiguamente existían campanas. El problema que vamos a resolver en la próxima clase es este. Esta se trata de una gata hidráulica, esa que utilizan para el cambio de ruedas, ¿eh? Pero no hidráulica, gata mecánica. La gata mecánica tiene una plataforma superior, una plataforma inferior, y tiene acá, ¿cierto?, las barritas, y acá tiene un husillo, y este husillo que está acá en el centro, se me pierde, ahí está. Este husillo tiene, tiene dos dados con hilo, ¿eh? Un dado que aquí rotan esta barrita y acá el otro, pero este tiene un hilo izquierdo y el otro tiene hilo derecho, de manera que cuando uno gira con la manivela, estos dados se acercan o se alejan, ¿cierto? Si uno gira aquí en sentido de los punteros del reloj, esto sube, ¿ah? Quiere decir que se acercan los dados y sube, levantan el vehículo. Y si lo mueve contrario a los punteros del reloj, ¿cierto?, esto baja, ¿cierto? Como tiene hilo izquierdo y hilo derecho, porque si tuviera los dos hilos derechos, gira y el husillo se mueve para la izquierda o se mueve para la derecha, pero como tienen hilos distintos, se acercan o se alejan. ¿Cómo encontrar, cierto, la fuerza que hacen por ejemplo, los dados estos sobre este sistema para que levantar un vehículo? Eso es lo que vamos a ver entonces en la próxima sesión, ¿ya? Este mecanismo interesante. Ahora, no es plano, porque si no el auto se caería, sino que esto tiene otro sistema más paralelo a este, ¿cierto? Igual que cuando le hablaba de los puentes o la armadura. Aquí también, el husillo es uno solo, pero este dado no es una cuestión chica, sino algo grande, ¿cierto?, que separa esta barra con otra que está igual que esta, ¿cierto?, pero en un plano paralelo, ¿ya? Entonces, bueno, este sistema se podría desarmar, pero tiene otras barras más que están aquí, acá,
aquí y acá, que hacen el efecto pantógrafo para que esto no se desarme, y se caería el vehículo, se caería para la izquierda o para la derecha y se caería. ¿Ya? Entonces lo vemos entonces en la próxima sesión y hasta ahí llegaríamos por hoy día. ¿Listo? Ya, Juan Pablo, nos vemos entonces ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y las notas del último control y Ah, la ya, materia mira. del próximo control. Ya, yo creo que mañana se las tengo, y el otro también, ¿ah? El otro sí que lo tengo corregido. Yo creo que mañana se las tendría, ¿ya? Ya, Así que estar atento al Moodle, ahí las subo, ¿ya? Ok, Juan Pablo, ya, profe. ya que esté bien, chao. Chao, chao. Chao.